Familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos. Abrimos una nueva semana, abrimos el juego. Estamos acá en la pantalla de Canal 10 en vivo hasta las 22 horas abriendo el juego. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias por sumarse, gracias por quedarse, a todos los que quedan después de la crónica. Estamos ya con casi todo listo, tenemos los invitados en sus lugares, tenemos el panel conformado y te vamos a mostrar los anticipos de los temas que tenemos para hoy y luego arrancamos con todo. Vemos los anticipos y luego empezamos, dale. Hoy en Abriendo el Juego por Canal 10 charlaremos sobre la relación del Papa con la Argentina. Dejo en manos del Señor que Él me indique la fecha. Pero teniendo en cuenta estos acontecimientos, teniendo en cuenta que el año que viene tampoco voy a poder ir, opté por comunicarme con ustedes de esta manera. Además veremos una escena de la película Carancho. La historia se vincula con las víctimas de los accidentes de tránsito y el negocio de las indemnizaciones relacionadas con ellos. ¿Y el de Mosconi en 1500, te acordás? ¿Cuál? El de la bicicleta ese que quedó abajo. Sí, no lo sé, güey. No sé qué problema tuvo con el banco, falló algo y no le entró el débito automático de seguro. Y justo ese día se llevó puesto un tipo con una bicicleta, lo mató. Eso es mala La suerte. bicicleta seguro venía cruzando el rojo. Para mí siempre hay que se manda la cagada, siempre hay que tirar culpa. Sí, claro, alguien tira, por eso paga el seguro, pero nadie quiere tener un accidente. Y la mina de la agencia de manejo, había una mina con una agencia de manejo, años de oficio tenía. Y un día va manejando tranquilita y ve la increíble imagen por el parabrisas de un tipo que queda fulminado de un macetazo que le cae de arriba. A la mina le agarra tal angustia que le agarra un palo ahí arriba del auto. El auto siguió solo. En Canal 10 por los barrios estuvimos en el taller de medios del hogar para adultos mayores Pequeña Residencia del barrio Providencia, donde se realizan actividades con miembros de muchos hogares. Estoy muy feliz porque no solo me llena un espacio cultural este taller, sino que además, como lo dijo la profesora, nos da alegría. Yo soy Raúl, pertenezco al hogar de día Don Gaspar y esto para mí es un sueño. También escucharemos una frase de Lalo Mir. Ya no tanto, pero tiene que ver con la edad. Yo ya pasé los 60. Estoy como... voy en sexta, digamos, ¿no? Ya no tiro cambios, como... Sí, cuando era más joven iba a veces a más velocidad. Opina en nuestras redes. Facebook, Abriendo el Juego. Twitter, @AbriendoJuegoTV. Abriendo el Juego. Ahora por Canal 10. Así es, bienvenidos, 21:03 y estamos en vivo. Atención, porque hoy en esta casa, en esta pantalla, estrenamos un nuevo ciclo, durante todas las noches, 5 noches se va a llamar. La de hoy puntualmente va a ser dedicada al deporte, dedicada al fútbol. Junto a Fernando Grisolía, periodista acá de la casa, se suma Carlos Andrés El Bocha Uriet, ya lo han visto en los anticipos y bueno, hoy vamos a hacer el pase sobre el final del programa para que les cuenten más o menos de qué viene la cosa. Antes, vamos a abrir el juego acá, hoy como siempre presentando a este queridísimo panel integrado por Martín Reinaldi. Buenas noches, Martín. ¿Cómo andamos, Cayo? ¿Todo Muy bien? buenas noches para vos. La verdad contento cuando tenemos una buena noticia como hoy, que se recuperó el nieto 121, ¿no? Así es, qué bueno poder arrancar dando este tipo de noticias, ¿no? Lo vamos a conocer más mañana, pero la verdad que está bueno, ¿no? Ya se sabe y esa es la información del momento. Gracias, Martín. Sergio Antoniazzi, buenas noches. ¿Qué tal, Cayo? Buenas noches para todos. Y sí, indudablemente, es bueno arrancar la semana con esta noticia porque es un granito más que sirve para recuperar identidades que creíamos perdidas, estaban solo desaparecidas y algunas se están encontrando. Así es, excelente. Por este lado, Federico Helig, Chelo Meloni, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy contento. Cayo, Nos ¿cómo sumamos, estás? ¿no? Bien, Sí, por muy bien. supuesto nos sumamos. ¿Cómo andamos todos? Bien, muy bien, muy bien. Mandé Bárbaro. saludos a la casa que lo viste. Sí, a Tienda Sí, Sixto. la verdad, le está pegando todos los días. Muy bien. Qué bien Meloni en asesor de imagen y moda. ¿Cómo te estoy tirando para allá? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tenemos como siempre, como cada noche, tenemos invitados, invitados de diferentes ámbitos y también de diferentes medios que ya voy a estar presentando. Carlos Juárez, Carlos Juárez Centeno, politólogo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va? noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por venir. Adrián Vitali, ex sacerdote, ¿se le puede decir ex sacerdote o sacerdote todavía? ¿Cómo lo...? Y como quiera, porque no prescribe. No prescribe nunca, o sea que puede Claro, ser como sacerdote, quiera. pero no está en funciones. Claro, no tenemos responsabilidades pastorales. Así es. Y Sebastián Fafen, periodista de Canal 12. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a arrancar con el primer tema, vamos a arrancar con el primer informe de la noche. Tiene que ver con el Papa Francisco.
Francisco, la relación del Papa Francisco con los argentinos. Dio un mensaje la semana pasada en el que termina por confirmar algo que medianamente ya se sabía, y era que en 2017 no iba a poder venir a la Argentina. Además, dio un mensaje para el pueblo argentino y habló sobre la beatificación del cura Brochero. Todo eso en este informe que vemos y luego abrimos el juego. Dale. El senador Carlos Menem y su hija, Zulemita, visitaron al Papa Francisco. Bueno, el sumo pontífice los recibió a ambos allí en Vaticano. El encuentro duró casi una hora y además estuvieron también presentes los nietos del expresidente. Según Menem, hablaron sobre la situación del país y del mundo. Fue consultado además sobre un posible viaje del sumo pontífice al país y aseguró que eso será en los próximos años, porque antes le queda ir a otros lugares. El sumo pontífice, el Papa, no vendrá a Argentina. Está así confirmado. Él acaba de dar un mensaje recién, que ahora lo vamos a escuchar. El Papa no viene a la Argentina. Todo indicaba que iba a venir para el año que viene, para el 2017. Para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Ustedes son importantes. Yo sigo siendo argentino. Yo todavía viajo con pasaporte argentino. Estoy convencido que como pueblo son el mayor tesoro que tiene nuestra patria. Cuando recibo cartas de ustedes, tantas, que no todas puedo responder, ni solamente una que otra para que hacerme presente. Me consuelo, me da gozo y eso me lleva a rezar. Y rezo por ustedes, y en la misa, y por las necesidades de ustedes, por cada uno más de ustedes. Es el amor a la patria que me lleva a eso. Y es lo que me lleva también a pedirles una vez más que se pongan la patria al hombro. Esa patria que necesita que cada uno de nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Para mejorar, crecer, madurar. Y esto nos hará lograr esa cultura del encuentro que supera todas estas culturas del descarte que hoy en el mundo se ofrecen por todas partes. Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar, que todo el mundo pueda vivir con dignidad y que pueda expresar pacíficamente sin ser insultado, condenado o agredido o descartado. Esa cultura del encuentro que todos tenemos que ir buscando. Ahí veíamos y escuchábamos las palabras del Papa Francisco. ¿Cómo está la relación de Francisco con los argentinos? Martín Reinaldi. Después de este mensaje del Papa, todo lo que se habla acá en nuestro país, ¿no? Un dato concreto. El Papa Francisco da este mensaje 15 días antes de que Macri vaya a visitarlo y todas las especulaciones que se podían tejer después de ese encuentro, que si iba a venir, que si no, porque viste que después de cada reunión que hay de un dirigente, claro, cualquiera sea con el Papa, se disparan especulaciones, supuestos mensajes, supuestos dichos y demás. Clarito. Y dijo, no voy a ir a la Argentina. Lo dice antes que vaya Macri. ¿Por qué? Porque Macri también estuvo en febrero. Volvió y ¿qué dijo Macri? Que el Papa venía el año que viene. Bueno, está la interpretación obvia que puede ser de esto, y es que 2017 es un año electoral, y que el Papa va a venir cuando sea motivo de encuentro. Creo que hay un mensaje claro y me parece que está bueno esto, que se vaya dejando en claro que la Iglesia, o una parte de lo que se considera la Iglesia, dentro de las muchas iglesias que puede haber, actúa políticamente. Claro. ¿Sí? Porque si no, nos comemos este verso de que el Papa pone los intereses políticos por encima de los intereses religiosos. Bueno, son lo mismo. Y el Papa es, como lo dijo Elisabetta Piqué, cito una de las periodistas que más lo conoce, es un animal político. Y cada decisión tiene que ver con la política, más allá de las cuestiones de agenda. Indudablemente, Francisco está lejano de la política de Macri. Le han preocupado muchas cosas, ha enviado mensajes claros
que tienen que ver con la política interior argentina, por más que digan que esto trasciende. Entonces me parece que indudablemente ahí hay una tensión que tiene con el actual gobierno argentino, que bueno, prefiere resolverla de esta manera, pero el mensaje para mí sigue siendo claro. Bien. Por acá, Sebastián. Bueno, es difícil a esta distancia, pero de todos modos creo que la gran culpa de que no venga es nuestra. Esa es mi hipótesis. Porque no dejamos un escenario claro para que venga quien no es ya Bergoglio. Bergoglio no es más Bergoglio, es el Papa. Y el Papa, aunque no nos guste, incluso a los periodistas, es el líder de una religión. Claro. Entonces su principal función es estrictamente religiosa. ¿Que tiene connotaciones políticas? Y sí, ¿qué acción nuestra no tiene una acción política? Claro, el hecho de que venga por ahí en un año electoral es lo que puede mover por ahí los ánimos. No sé si no he estudiado mucho, no soy un especialista en esto, solamente me he asomado a ese mundo durante mucho tiempo, pero no me considero un especialista. Sin embargo, estoy convencido de que los movimientos, sobre todo de Bergoglio, a pesar de que es un animal político, tiene claro que cada gesto significa un mensaje, no me cabe ninguna duda que sus movimientos son con una visión estrictamente religiosa. Y me baso en su formación original, es jesuita. Claro. Quien conoce profundamente a los jesuitas no duda de esto. Son personas absolutamente entregadas en todo sentido. Sí, sí. Nunca van a tener un traje propio, digamos, desde ese mínimo detalle de estar despojado de todo, hasta su acción profunda, se puede decir profesional, sería para nosotros. Claro. Pero verdaderamente creo que él tiene un sentido, lo mueve el sentido religioso. Y en ese sentido, Argentina no supo estar a la altura de la circunstancia. Este año era el año ideal para que... ¿Qué deberíamos haber hecho, digo, en sí como pueblo, en sí para que el Papa venga? Que no existan internas dentro de la Iglesia Católica Argentina, que verdaderamente demostremos que queremos empezar a construir un país sin tironeos políticos de un lado del otro. Los ánimos todavía están muy crispados. El Papa está muy preocupado por eso, muy preocupado por la situación económica, pero no es de ahora, ¿no? Esto viene de hace años. De hecho, el Papa le ha hablado a la Argentina a través de su propia institución, de la Iglesia Argentina, sí. Ha instalado y ha sido el que dijo claramente cómo era la pobreza en Argentina hace años, lo han perseguido. Él, de hecho, es el opositor político desde que ha sido conocido. Fue opositor de Néstor, opositor de Cristina, opositor de Macri. Entonces, en realidad no creo que sea un rol de opositor. La Iglesia cuando hizo realmente su rol, tarde o temprano la terminan tildando de opositora, porque muestra la realidad. Pero en ese sentido yo creo que no hemos perdido una gran oportunidad, porque para la Iglesia Argentina es el momento ideal para que venga el Papa. Claro, así es. Y no vino. Chelo. Estaba pensando en lo que decían el Seba y Martín, digo, primero que nada, el Papa es un jefe de Estado. Claro, no nos olvidemos de eso, digamos. Primero que nada es un jefe de Estado. Y he hablado mucho con Sebastián de esto, porque él es muy humilde y él dice que no, pero él conoce mucho del tema Papa y el tema Vaticano. Y yo soy un convencido que Bergoglio es un animal político por naturaleza. Y es cierto que la Iglesia Argentina ha tenido muchos inconvenientes desde que Bergoglio se fue. Muchos inconvenientes internos. Hasta te podría decir que un sector de la Iglesia no estaba muy contento de que Bergoglio vaya allá y esté allá. La Iglesia, una parte de la Iglesia Argentina es muy conservadora y no termina viendo con buenos ojos muchas de las cosas que dice Bergoglio. A nivel pastoral, claro. A nivel político, los recibió todos, Caio. ¿Sí? Se juntó con Cristina, se juntó con Menem. Eso te iba a decir, lo terminó recibiendo Menem hace... Se juntó con Radicales. Se juntó con Tinelli, no olvidemos que tiene que ser presidente de AFA. Este tipo de cosas, digo, puntualmente, que es lo que se ve también, digo, a la imagen de él, a la figura de él y a la figura de él en la Argentina y dentro de los argentinos. ¿Cómo le hace la foto bendiciendo a Menem, digamos, o la foto con Tinelli, que también es una figura muy criticada? Pero lo que pasa es que eso es una imagen pastoral, eso es una señal pastoral. Está bien, Chelo, pero no le da la misma importancia a todos los encuentros.
tampoco puedo decir eso, digamos. Pero los encuentros de primera línea, fíjate que sí. No. A Cristina la recibió. No, a Cristina la recibe en su residencia privada y a Macri lo recibe en el mismo lugar que a todos los presidentes. Pero es el mismo gesto político. No. Y la tiene, no, lo creo tiene que un no, tiempo, creo que lo son tiene- diferentes gestos políticos. No, para mí exactamente, a ver, obviamente que uno puede deducir, pero a ver, no olvidemos que Cristina no iba a los iba a las TDUM homilías de él, ¿sí? Lo había movido, de hecho. Y le daba la espalda a los Bueno, TDUM. pero convengamos que la relación con Bergoglio no era la misma que la relación con Francisco. Digo, a Bergoglio en un punto hasta Sí, se lo llegó a pero acusar de colaboracionista. Pero lo que pasa es que suma mucho y más. después, digo, bueno, claro, pero entonces hay que ver de qué lado se para el que... Pero analicémoslo Bergoglio. Nos paremos ahí, en él. ¿Él suma para quién? ¿A él le sirve una foto con Macri, con Cristina? Él dijo una frase muy interesante. Con Menem. Con Menem. Él dijo una frase muy interesante en este discurso que da los argentinos. El mundo es mucho más grande que Argentina. Claro. Y él está pensando un poquito más allá. Carlos. No, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es Bergoglio, arzobispo primado de Buenos Aires, y otra cosa es el Papa Francisco. Una cosa es Bergoglio, o hay que analizarlo a Bergoglio dentro de un contexto de la Iglesia Católica Argentina, y otra cuestión es analizarlo a Francisco cómo llega a ser Papa, cuáles son los votos que lo hacen Papa, quién es el que le hace y le fogonea su campaña como futuro Papa, y qué le dice ese cardenal brasileño cuando lo abraza, que lo primero que le dice, no te olvides de los pobres, porque obviamente los que lo llevan al papado es el sector más progresista de la Iglesia, obviamente transando, porque los progresistas en esa querían un papa todavía más radical, pero estaban los conservadores que no querían un papa tan radical. Entonces Bergoglio era una figura que por su formación, por su intelecto, por la influencia que tenía en Latinoamérica, era una figura potable para ser papa. Inclusive ya lo podía haber sido papa anteriormente, ¿no es cierto? Fue uno de los posibles candidatos. Entonces, yo discrepo eso de que fue opositor a Néstor y a Cristina, porque una cosa es el arzobispo, el cardenal primado de la República Argentina, y otra cosa es el papa. Cuando fue papa no fue opositor al gobierno de Cristina. Claro, la Kirchner, relación de ambos, ni digo, ¿no? fue La relación opositor, tanto de Cristina con Francisco como la... Ni fue opositor a ningún gobierno que fuera un gobierno que tendiera a la patria grande, porque casualmente en los discursos de él habla de la patria grande, pero no solo habla de la patria grande porque es un hombre político. Claro. Yo en eso también discrepo. Creo que los jesuitas son los más políticos de todos los miembros de la Iglesia, pero al margen de eso, es jefe de Estado, como dijo recién uno de los panelistas. Es decir, al margen de que es papa y que es el líder de la religión más importante, también es un jefe de Estado. Y él se tiene que mover en la política internacional y en las relaciones diplomáticas. Y, por ejemplo, recibirlo a Menem no es solamente que lo está bendiciendo. Primero, que está haciendo un gesto en un año de misericordia, como dice él, en una de esas siendo misericordioso, aun cuando no esté de acuerdo con muchas de las políticas seguramente que Menem hizo durante su presidencia, pero está recibiendo a un ex jefe de Estado. Él es jefe de Estado y está recibiendo a otro ex jefe de Estado lo que no está acusado, es la preferencia no está acusado de ninguna violación de lesa humanidad, que no está condenado, o sea que es lógico que termine recibiéndolo. Y que a todos ha recibido por igual, creo que no a todos ha recibido por igual, en eso pero comparto digo, ¿qué suma, ¿cuánto suma o qué suma políticamente la foto con el Papa, la imagen con el Papa, o que te reciba el Papa puntualmente? O sea, se habla que no vendría en 2017 porque es un año electoral. Bueno, yo creo sí. Digo, ¿suma realmente? Yo creo que así como no vino el año pasado porque era un año electoral, en el 2017 es un año electoral y creo que por eso no viene. Y tampoco creo que no viene porque nosotros los argentinos nos hemos portado mal, porque en definitiva, si él no está hablando de misericordia y de leer el Mateo 15, ¿no es cierto? Casualmente, si nos hubiéramos portado mal, tendría que venir porque es misericordioso para unirnos, ¿no es cierto? Así que yo creo que él tiene, o sea, está bien, él es argentino, pero él es papa y es jefe de Estado y ya ha hecho visitas importantes a Latinoamérica. Y por una cuestión de geopolítica y de geoestrategia, bueno, le toca visitar también
otros continentes. Y decir que no viene porque estamos divididos, entonces no hubiese ido a casi muchos de los países aparte que ha dice ido. que iría cuando realmente sea la unión y lo necesiten. Además que, de última, ya lo dijo Marx hace mucho tiempo y eso está comprobado. No hay nadie que no lo haya podido demostrar. Las sociedades modernas son sociedades conflictivas. Donde no haya conflicto, en la sociedad que no haya conflicto, es una ingenuidad creer que somos sociedades pacíficas, porque si fuéramos sociedades pacíficas no tendría que haber abogados, no tendría que haber cárceles, no tendría que haber policías, no tendría que haber fuerzas armadas. Sergio. Yo me pregunto desde hace unos días, ¿por qué se critica tanto el rol político que juega el Papa? Cuando Juan Pablo II viajaba y unía al mundo con sus viajes, se lo destacaba, decía políticamente correcto. Cuando Ratzinger habló de la homosexualidad, se lo criticó, políticamente incorrecto. A este Papa se lo critica tanto aquí en la Argentina, me llama la atención, porque actúa políticamente. Cuando es la naturaleza, en eso coincido con el Chelo, el Vaticano es un Estado, el Papa es un jefe de Estado, más allá de su misión pastoral, pero sí o sí debe opinar políticamente, porque su raíz jesuita también lo obliga a ese posicionamiento, despojándose incluso hasta de su rol, si se quiere, de papa pastoral, papa político. Entonces, yo me preguntaba, porque uno ve los medios son formadores de opinión, nosotros somos formadores de opinión. ¿No se está confundiendo a la gente cuando se castiga que el Papa actúe políticamente en vez de opinar sobre si es políticamente correcto o incorrecto una u otra opinión? Porque la política, además de estar hecha de declaraciones, como eso que veíamos recién, las imágenes, lo que filmó, si viene o no viene, está hecha de gestos. Las fotos con unos y con otros, en eso coincido con Martín. El lugar donde los recibe. El Papa actúa políticamente. Hay que interpretarlo de esa manera y hay que valorar que políticamente se mueva para uno u otro costado. Me parece que hoy la antipatía que tiene, particularmente con el gobierno actual en Argentina, es un poco más notable que aquella que tuvo en su momento con los ex gobernantes, con el matrimonio Kirchner, que como bien decía Carlos recién, bueno, no iban a sus homilías cuando era Jorge Bergoglio. Lo que pasa es que hoy no es más Jorge Bergoglio, hoy es el Papa Francisco. Cayo, puntualmente antes de interrumpirte, me parece también de que los argentinos tenemos que entender que el Papa ya dejó de ser argentino de una forma, para entender que está liderando una religión. Que sigue viajando con el pasaporte sus orígenes y todo siente. está claro, pero él estuvo en Brasil antes. No apareció todavía y eso no tiene que ver ni con una antipatía ni con un deseo de equidistancia para estar en un lugar parcial. A ver, hoy está liderando una religión. Somos los argentinos que estamos utilizando la imagen del Papa. Cristina fue a La Habana por una foto, Macri va a ir por segunda vez por una foto. El argentino político, sobre todo, está buscando utilizar la imagen de Francisco para hacer política, porque hasta Tinelli lo hizo con San Lorenzo cuando salió campeón de la Copa de Libertadores y demás. Entonces el Papa también está entendiendo de que su rol, su foto o un tuit con él va a generar un poquito más de rispidez. Tenemos que tener los argentinos de que solamente no es argentino, que también es un líder de una religión. Sí. Adrián, ahora porque se planteó, bueno, Bergoglio era uno, el Papa Francisco es otro, digo, ¿a cuál le creemos? ¿A Bergoglio o a Francisco? Porque en definitiva es la misma persona más allá de los cargos. Sí, la misma persona, con dos roles distintos. Yo creo que Francisco no es Bergoglio y Bergoglio no es Francisco, pero sí los dos son políticos, ¿no? Ahí no llega ningún ingenuo a esos espacios de poder, porque tanto religioso como jefe de Estado son espacios de poder político. Yo tengo otra mirada sobre las miradas que dieron recién, ¿no? Yo creo que pensar y decir que el Papa no viene porque no nos portamos bien, porque hay elecciones, porque los distintos intérpretes sostienen que no se lleva bien con Macri o se lleva bien con Cristina y no tanto. Me parece que mientras haya democracia no va a poder venir más entonces, porque siempre va a haber elecciones. Entonces es reducir, me parece, el pensamiento o las políticas exteriores del Vaticano. Cuando un papa llega, se transforma en jefe de Estado en la Iglesia Universal. Sí. Y por lo tanto hay relaciones que se vienen trabajando desde tiempo. Por ejemplo, la jornada de la juventud en Brasil ya estaba planificada de antes, no la planificó él. La jornada de la juventud en Polonia. O sea, para vos es una cuestión de agenda, puntualmente. Es una cuestión de agenda, porque si no castiga a la gente, que la gente no tiene nada que ver, y por 2 o 3 políticos caemos todos en la bolsa. Y me parece que ese no es
criterio y tampoco es el espíritu, y le hacemos decir un montón de cosas que ni siquiera las tiene que decir, las tiene que aclarar por la duda. Entonces, che, júntense, peleen todos juntos. Yo creo que no es una cuestión en Argentina todavía de situación de gravedad. Yo creo que él ha asumido el rol universal de ser un pacifista. Ha ido a lugares donde ni siquiera estaba asegurada su propia seguridad. Y sin embargo tuvo un rol muy fuerte con el tema de... En el propio Vaticano tampoco está asegurada. Por eso pide siempre que recemos por él. ¿Es agenda o prioridad de agenda también? Digo, No, yo porque creo de que repente, sos el Papa también. Si se te ocurre o querés planear una visita de 4 días a tu país, lo haces. Como cualquiera, ¿no? Digo, la verdad. Está bien, digamos, a ver, más La allá de agenda ser de el Dios Papa, es que es... complicada. No, La agenda de Dios es complicada. Y si está en todos lados, está en todos lados. Digo, una cosa es las prioridades personales y otra cosa es ocupar el rol de un Estado que sigue funcionando más allá de los papas. El Vaticano tiene cerca de 178 embajadas, donde todos vienen trabajando un montón de cosas, o sea, no es una casualidad. Entonces me parece que es respetuoso de esa lógica de trabajo y de los procesos que se van haciendo en los 5 continentes. A mí me parece que va a venir cuando la agenda y lo va a anunciar él, no lo va a anunciar ni Macri, no lo va a anunciar ni Cristina, no lo va a anunciar ninguno de los que lo va a visitar, lo va a anunciar él y va a decir cuándo va a venir. Tampoco me parece, digo, que no hay ningún protocolo de decir cuando un papa es consagrado, es elegido, tiene que venir al año, a los 2 meses, a los 5 años, a los 4 años. Me parece que tampoco hay nada de eso. Me parece que es parte, digamos, de la ansiedad nuestra o de algunos sectores, digamos. La mayoría de la gente quiere que venga por una cuestión afectiva y hay algunos sectores que quieren venir por una cuestión de interés político. Claro. Pero digo, eso siempre va a existir, eso siempre estuvo cuando vino Juan Pablo II también, ¿no? Cuando vino en el 82, cuando vino en el 87, pero bueno, eso existe y no podemos evitarlo. Pero más allá de la visita, Adrián, también hay una cuestión de gestos o de pronunciamientos hacia temas claros y determinados de Latinoamérica, del país, en donde confronta. Digo, queda clara su posición política. No, pero digo, más allá de la posición política, que siempre la estuvo. Más allá que siempre la estuvo. Digamos, cuando fue cardenal también la estuvo. Sí. Y tiene, yo creo, una línea de opción muy clara por los más pequeños, por los vulnerables, por las minorías. La vez pasada le escuché hablar de los gitanos. Claro, pero Milagro sale un tema que le duele a Macri y se lo sacó el Papa. Venezuela es un tema que le duele al gobierno argentino. Y se lo sacó clarito bien, el Martín, Papa. pero sacando los temas puntuales cuando él los menciona. Él viene hablando de pobreza. ¿Te parece poco esos dos? No, sí, está bien, pero escucha, él viene hablando de pobreza, de desnutrición, de niños abandonados, desde cuando él era arzobispo y te hacía las charlas con Gutiérrez en Radio Nacional. Si vos revisás esas charlas, los discursos que da son exactamente los mismos. O varía por una cuestión cronológica de tiempo, pero son exactamente los mismos. Aparte digo, ¿qué hacía él? Sí, lo último. Tema, por ejemplo, en el tema homosexualidad que recién decía, ha cambiado. Él fue uno de los fervorosos defensores de la posición en contra de la ley de matrimonio y lo sigue siendo. Igualitario. Lo sigue siendo, se pronunció en México ahora. Pero como papa ha sido mucho más comprensivo. Pero a la hora de dar el mensaje con México salió a bancar a los arzobispos. Digo, no es que... Pero es la posición de la iglesia. Eso no va a cambiar. Absolutamente. Bien, tenemos que ir un corte, que lo dejamos ahí, lo seguimos en el próximo bloque. Ustedes pueden ir comentando en Twitter, @abriendojuegotv, en Facebook, Abriendo el Juego. De esa manera se comunican con nosotros y van diciendo a ver qué va pasando del otro lado, qué van opinando y qué es lo que va surgiendo en casa. Corte muy chiquitito y ya volvemos.